esto es público, pues ya no hay filtraciones. Precisamente lo que he pedido en el escrito es, si no se va a poder limitar las filtraciones de mi comparecencia, aunque yo he pedido que no comparecer, es decir, he pedido no ser investigado, con mis razones, por mis razones jurídicas y basadas en hechos y en argumentos, digamos, legales. Si no va a poder ser, prefiero que ya estén todos los medios de comunicación, que esté todo el mundo en vivo y en directo y que todo el mundo tenga la oportunidad de contar lo que esté pasando ahí dentro. Yo preferiría que todo hubiese sido, pues con normalidad, que no hubiese habido filtraciones. Pero la filtración, como ustedes saben, porque, hombre, de esto ustedes saben, la filtración siempre tiene un componente de interés del que filtra. Y el que filtra siempre busca, de una reunión que no tiene por qué ser pública, siempre filtra la frase que más le interesa en su línea argumental, porque cada uno tiene una línea argumental legítima. Cada uno tiene su línea argumental, su forma de ver la vida. Por eso es por lo que creo que prefiero, mi escrito es, prefiero, si va a haber filtraciones, que sea pública la comparecencia, a que sea cerrada y que luego cada uno de los que está por allí vaya contando su historia y quede un rompecabezas que sea prácticamente. Además, como no tengo miedo a nada, que no tengo ningún problema a que sea pública la comparecencia, ningún problema. Si tuviese algún problema diría no sea abierta. Pero, lejos de mí cualquier tipo de preocupación respecto de esta cuestión, lejos de mí. Por lo tanto, que sea abierta, que entre la gente y que todo el mundo vea que pregunta, quién pregunta, por qué pregunta eso, por qué pregunta lo otro, qué contesto, y así pues se acabó la tensión informativa de ver qué es lo que ha pasado dentro de la propia comparecencia.